Dios los bendiga. En este domingo, Día del Señor, volvemos nuevamente a ustedes. Bendecimos a todos los hermanos del Ministerio Roca Eterna y a todas las personas que nos miran a través de nuestro canal de YouTube. En este día continuamos con nuestro estudio expositivo de la palabra de Dios, de la primera carta a Timoteo, que realmente viene siendo una bendición, un alimento extraordinario de poder rumiar la palabra de Dios, de poder meditar en la palabra de Dios y todo el consejo que Dios nos dejó en su palabra para que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Quiero darle gracias a los hermanos que se acercan los días sábados. Quiero recordarle a todos los hermanos que los días sábados estamos a la mañana aquí en la iglesia recibiendo a todo aquel que quiere venir, a todo aquel que necesita consejería, a todo aquel que se acerca, y saludar a todos los que vinieron. Gracias, y bendecir a todos los que pasaron por la iglesia. Continuamos el día de hoy con nuestro estudio, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? Esto fue lo que Pablo le dijo a Timoteo: si me tardo, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y esto es un mandato para todos los cristianos, de cómo debemos conducirnos, cómo debe conducirse la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, que es la iglesia de Cristo. No es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor, y nosotros tenemos que prestar suma atención a esto. Y en el día de hoy vamos a continuar con estos requisitos pastorales del capítulo 3 que ya veníamos estudiando. Este requisito pastoral, esta es la cuarta parte de nuestra serie y anteúltima. Yo había dicho la semana pasada, pero realmente, como les dije, hay mucho material y muchas veces se va alargando y no queremos pasar por alto nada. Al contrario, queremos que cada palabra sea bien estudiada, sea bien comprendida y darle el tiempo. El otro día escuchaba a un pastor que él decía: era la lengua más rápida de la iglesia predicando, y a veces uno va entendiendo que no es así, que uno tiene que frenar un poco y hablar pausadamente para que todos podamos entender el mensaje correctamente. Y dice la palabra de Dios de esta manera en Colosenses capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia de espíritu, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y crecimiento en el conocimiento de Dios. Algo que nosotros como cristianos debemos procurar es crecer espiritualmente. Sabemos que la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. El pastor y gran predicador Charles Spurgeon decía que hay dos áreas en la vida del cristiano que son muy difíciles. Una es la oración y otra es el estudio de la palabra de Dios. Son dos cosas que nosotros muchas veces resistimos al hacer, pero son dos cosas que Dios nos manda con mucho énfasis en hacer, en orar y en estudiar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 13, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y cómo puedo hacer yo para hacer morir las obras de la carne? Por medio del Espíritu. ¿Y cómo por medio del Espíritu? Cuando uno le dedica tiempo a la palabra de Dios y la aplica en su vida. De nada sirve el conocimiento cuando ese conocimiento no se aplica, envanecería. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios y tenemos que aplicar todo lo que estamos aprendiendo. Por eso en el día de hoy vamos a continuar. Y también recordarles que esta semana vamos a iniciar con nuestras breves reseñas. Estoy grabando y estoy escribiendo algunas breves reseñas muy cortas
que le van a estar llegando a través de WhatsApp a todos los hermanos. Creemos que va a ser los lunes, los miércoles y los viernes a las 20 horas. Le va a estar llegando una breve reseña para que usted pueda meditar, para que usted pueda reflexionar. Y bueno, y calculamos que esta semana vamos a estar arrancando con esta breve reseña solamente por un mes. 4 semanas van a ser unas 12 breves reseñas que seguramente van a ser de mucha bendición para usted y también para que las pueda compartir con aquellos contactos que usted tiene. Continuamos en el día de hoy y entendiendo que Pablo, cuando le envía esta primera carta a Timoteo, y en el pasaje del capítulo 3, nosotros tenemos que entender que este pasaje que Pablo le escribe y narra estas cualidades que los pastores deben tener, los obispos deben tener, los ancianos, que es la misma palabra, deben tener dentro de aquellos que van a liderar. Pero también entendemos que son las cualidades que la gran mayoría o todos los cristianos deberíamos tener, en excepción de que sepa enseñar y que no sea un neófito. Pero después el resto de las cosas es muy importante que el pastor o todos los cristianos tengamos estas cualidades, ¿no? Como fuimos viendo. Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo, el propósito era de que Timoteo viera en estas cualidades para escoger cuáles eran estos hombres que debían liderar la iglesia. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con estas cartas pastorales, que se conocen así como cartas pastorales, estas cartas son para la iglesia, son para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pueda identificar. Dice que todo árbol se conoce por su fruto. Nosotros tenemos que saber si los frutos son correctos, no son correctos, si la iglesia está siendo liderada por una persona que cumple estos requisitos o está trabajando, como hablábamos el otro día, en estos requisitos, o es una persona que falla a estos requisitos. Y dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7, y dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, sobrio, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y aquí vamos a continuar en el versículo 3 el día de hoy: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El día de hoy vamos a continuar a través del versículo 3 en adelante, y como estuvimos viendo la semana pasada y la anterior, estuvimos viendo las características de este pasaje y las características de que un hombre de Dios debe tener. Pudimos ver que la madurez espiritual, el carácter personal, el carácter familiar y por último el testimonio en el mundo. El día de hoy vamos a ver un poco de la madurez espiritual y algo de la vida familiar, porque esto refleja mucho lo que esta persona realmente está transmitiendo, o si esta persona está capacitada, o si esta persona fue llamada por Dios o es un hijo de Dios. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que saber, como dice la palabra de Dios, si realmente el Espíritu Santo habita en la vida de la persona, ¿no? Si habita en la vida de la persona, tiene que haber frutos del Espíritu. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver también uno mismo, indagarse uno mismo, analizarse uno mismo, decir: ¿cómo estoy yo? ¿Realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente soy salvo? ¿Realmente soy un hijo de Dios? ¿Realmente estoy viviendo bajo la influencia del Espíritu Santo o estoy viviendo bajo la influencia de la carne? No estoy exento a cometer errores,
pero sí tengo que entender que si estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, tengo que procurar vivir bajo la dirección de la palabra de Dios, no bajo la dirección de mis emociones, no bajo la dirección de mis pensamientos, de mis decisiones, sino a través del gobierno. Ser guiados por el Espíritu significa ser guiados por la palabra de Dios. Y dice, en el versículo 3, dice, no dado al vino. Una persona que va a liderar una iglesia tiene que ser una persona no dada al vino. Y la palabra griega aquí significa paroísmo, que indica a alguien que no es adicto al vino. Pablo no prohíbe el uso del vino, pero sí el abuso de él. Esto significa que la persona no debe ser alguien que está apegada al alcohol. En otras traducciones o en otros comentarios dice alguien que tiene la botella siempre a su lado. Entonces, una persona que es alguien que está liderando es una persona que debe tener control y dominio de sus emociones, control y dominio de sí mismo. No debe ser controlado por las adicciones, controlado por el alcohol, controlado por las pasiones, sino que él debe tener dominio propio. Dice también no dado al vino y dice no pendenciero. La palabra pendenciero en el griego significa plectex, que quiere decir alguien que fácilmente se va a las manos. Una persona que fácilmente se va a los puños está visto como una persona que es un golpeador. Una persona que enseguida las cosas, cuando se calientan, la persona las cosas las soluciona a los puños, va a los puños. Tomás de Aquino, el gran teólogo Tomás de Aquino, comenta y dice, está bien que Pablo puso no pendenciero después del vino, ya que los borrachos son golpeadores a la mínima provocación. Entonces tenemos que entender que una persona que está liderando una iglesia, una persona que está sirviendo en la iglesia, y como hablábamos, esto es un cristiano, debe no ser pendenciero. Un cristiano no puede irse a los puños, a las manos. Hermanos, yo recuerdo antes de llegar al camino del Señor, yo era una persona que fácilmente resolvía las cosas a los puños. Y recuerdo que cuando Cristo llegó a mi vida hace ya 20 años, a partir de ese momento nunca más tuve, gracias a Dios, una pelea de puños con alguien, nunca más. Y yo pensaba, cuando hablábamos de esta característica de pendenciero, digo, cómo muchas veces he escuchado de casos de cristianos que se pelean entre ellos, casos de pastores que se golpean entre sí o se pelean contra otro hermano y van a los puños. Entonces la pregunta que nosotros nos debemos hacer es, ¿esta persona es un hijo de Dios? ¿Esta persona ha nacido de nuevo? ¿O esta persona necesita considerar sus caminos, considerar su vida y ver si realmente está Dios gobernando en su corazón? El siguiente de los puntos es no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Esta palabra, no codicioso de ganancias deshonestas, cuando yo hablaba la semana pasada de estas 16 cualidades que hay en estos requisitos, en estas 16 cualidades, que en realidad no son todos los requisitos, porque hay otros requisitos que están en la carta a Tito del apóstol Pablo, hay más requisitos. Pero estamos estudiando estos requisitos. Ahora, en estos requisitos, en estos 16 requisitos que Pablo le envía a Timoteo, si usted los cuenta, y yo no le dije nada porque digo, bueno, tal vez alguno lo ha contado, tal vez alguno ha mirado todos los requisitos, pero si usted los cuenta, usted va a contar 17 requisitos. No hay 16, hay 17 requisitos. ¿Y por qué 17 requisitos? ¿Por qué? Porque
ese requisito no codicioso de ganancias deshonestas en realidad no existe en el original. En el original no aparece esa palabra. Entonces, los grandes comentaristas no agregan ningún comentario a esto porque en el original no está. Esto es algo que se agregó después. Es una de las palabras que se agregaron para darle quizás más énfasis a esta explicación, pero en el original no aparece. Entonces, por eso no vamos a dar ningún tipo de explicación, más allá de que la misma palabra nos dice qué es lo que está diciendo, de codicioso de ganancias deshonestas. Eso lo vamos a ver en la palabra no avaro, porque ahí es donde la misma palabra no avaro y no codicioso de ganancias deshonestas es casi lo mismo, es lo mismo. Por eso es como que se repetiría dos veces. Bien, continuamos y dice, sino amable. Y esto es un punto donde nosotros debemos quizás por algún momento quedarnos unos minutos y ver lo que significa la palabra amable. La palabra amable es alguien que manifiesta gracia. Alguien que de gracia recibió y de gracia tiene que dar. No de gracias, de gracia. Gracia es que alguien que recibió la gracia de la salvación, del perdón, es alguien que debe manifestar gracia. ¿Y qué significa manifestar gracia? Es una persona que tiene que estar dispuesta a perdonar las ofensas y las fallas de las personas. Es alguien que no guarda rencor. Es alguien que está siempre dispuesto a perdonar. Es alguien que está siempre dispuesto a dar otra oportunidad, a seguir hacia adelante. Entonces, es muy importante que esta persona que manifiesta gracia es una persona que no sea rencorosa. No es una persona que en algún momento le hicieron algo y esa persona por el resto de los años de su vida sigue con ese rencor, sigue con ese dolor en su corazón por lo que le hicieron y no está dispuesto a una reconciliación. Eso no debe ser así. Un hombre de Dios es una persona que siempre tiene que estar dispuesto a perdonar las fallas de los hermanos y conducir a ese hermano en el camino correcto, enseñarle cuál es el camino correcto, mostrarle cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. El siguiente punto es, sino amable, apacible. La palabra apacible significa amaklom en el griego, que se traduce como el que no pelea, alguien que no busca contienda, alguien que no busca conflicto, alguien que no busca problemas, alguien que está constantemente practicando la unidad, ser pacífico. Uno mira constantemente y puede ver que hoy en día es una cualidad o un atributo que muchas veces carece la gente de ser apacible. Hoy en día la gente constantemente quiere la pelea, quiere el conflicto, quiere enojarse. Justamente el otro día estábamos con mi esposa y íbamos con mi hijo y estábamos caminando por una calle céntrica y justo mi hijo me dice que quería ver en un puesto de diario, quería ver unas cosas que vendían ahí. Y entonces en un momento estábamos así y había una fila que la gente estaba haciendo para el banco y ya la gente estaba en la vereda. Entonces mi hijo empieza a mirar así, entonces yo me corro para que la gente siga pasando por la calle y de repente viene una mujer y me empieza a gritar. Y me dice, estoy yo en la fila, me dice. Estoy yo en la fila. Me dice, ¿no te das cuenta? Y yo la miro y no sabía si reírme o llorar. Entonces en ese momento le digo, señora, yo no estoy en la fila.
Yo simplemente estoy esperando. Mi hijo estaba a 1 metro mío mirando en el puesto diario. Y le digo, yo estoy esperando a mi hijo que termine de ver. Simplemente me corrí un poco para atrás para que la gente siga pasando. Entonces la mujer agarra y me mira y me dice, te pido perdón, me dice. Realmente estoy histérica, dice. Hace horas que estoy acá esperando. Y dice, y realmente los cables se la habían cruzado. Y yo le digo, no pasa nada, señora, tranquila. Ahora, pero así es como anda la sociedad constantemente. Y esas cosas no se pueden aplicar dentro de la iglesia. Esas cosas no se pueden aplicar para un hombre de Dios. Muchas veces nosotros hemos escuchado casos que hay peleas dentro de la iglesia, hay conflicto dentro de la iglesia, hay puños dentro de la iglesia. Y hace un tiempo atrás escuchaba al pastor Miguel Núñez que en un momento él estaba en una convención de misioneros y 2 misioneros empezaron a discutir. Hermano, discutir no está mal. Ellos empezaron a discutir sobre una opinión diferente que tenía cada uno y dice que al punto que llegaron hasta a las piñas. Entonces dice el pastor Miguel Núñez, dice, yo me levanté y me dije, esto realmente no puede ser de Dios. Y eso realmente es cierto. Dice en su comentario el pastor John MacArthur cuenta y dice, alguien apacible es alguien que no promueve la división. No está visto de ningún punto. Esto es muy importante porque muchas veces vemos hombres que se levantan, que dividen una iglesia y se abren una iglesia. Esto no es una característica de un pastor. Un pastor nunca, jamás puede ser pastor a través de medios de división de una iglesia o de generar contienda en una iglesia, conflicto en una iglesia, problemas en una iglesia. Nunca, jamás Dios aprobaría eso. Entonces dice el pastor John MacArthur, alguien que no promueve la división, alguien que no promueve la división o los conflictos dentro de la iglesia. Una persona apacible es alguien que no promueve la división o los conflictos dentro de la iglesia, sino que promueve la armonía, calma las aguas y no las agita. Hermano, es una persona que siempre está intentando de que las aguas se calmen. Siempre está intentando la unidad del cuerpo de Cristo. Nunca el conflicto, nunca la pelea, nunca el llevar y traer, el dividir, el arrastrar. Hermano, la palabra misma dice, Jesús dice, que el que no amontona conmigo desparrama. Entonces, hoy que se ve tanto la división, se ve tanto las opiniones diferentes y pelear por mi postura. Hermano, dentro de la iglesia no existe la democracia. Dentro de la iglesia existe la teocracia, no la democracia. El que gobierna es Dios y su palabra. Nosotros simplemente somos exponentes de la palabra de Dios. Nosotros transmitimos el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros explicamos la palabra de Dios. Pero nosotros, hermanos, no podemos nosotros implementar dentro de una iglesia mi postura, implementar dentro de una iglesia una división, un conflicto, una pelea, porque eso no es el carácter de un cristiano. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Y después dice también apacible, no avaro. Y la palabra no avaro significa en el griego apilarginom, que significa literalmente alguien que no está pegado al dinero. Alguien que no está pegado al dinero es una persona que procura amar a Dios y no al dinero. Es una persona que las cosas que hace, las hace por amor y no por dinero. Por eso dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, si nosotros vamos después de Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, y dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto.
Y acá veníamos la palabra que decíamos, ¿no? De ganancias deshonestas, no codicioso de ganancias deshonestas, que es lo mismo, avaro. Es una persona que está sirviendo a Dios, pero no con un interés monetario. No con un interés monetario. Como decía el apóstol Pablo, dice, yo no soy gravoso para la iglesia, yo no me pongo como carga para la iglesia, siendo que tengo derecho, dice Pablo, tengo derecho, porque dice que el obrero es digno de su salario, pero lo hago de esta manera, de no ser carga para ustedes. ¿Para qué? Para ser de testimonio. Entonces, muy importante que el pastor sea testimonio para la iglesia, que el pastor pueda, si él puede tener otro trabajo, como el apóstol Pablo, que era carpista, como los apóstoles, algunos de ellos que eran pescadores, tenían otros ingresos más allá de la obra de Dios, para poder entender que no ser una carga dentro de la iglesia. Muchos pastores que viven exclusivamente del ministerio. En el caso del pastor Miguel Núñez, él es médico. En el caso del pastor John MacArthur, él es profesor. En el caso del pastor Sugel Michelén, él es profesor de filosofía en la universidad. Y así cientos de personas. Entonces, muy importante, yo a veces cuando veo pastores que simplemente viven del ministerio y su sostén sale del ministerio, muchas veces cruzan una línea muy delgada de meter la mano en el bolsillo del hermano y sacar dinero que no corresponde. Nosotros tenemos el deber de enseñar correctamente a la iglesia lo que es la ofrenda, lo que es el diezmo, que el hermano debe ofrendar, que el hermano debe diezmar. Debemos sostener el edificio en el cual la iglesia se congrega. Sabemos que todo lo que hay aquí, luz, internet, todos los gastos, tecnología, mantenimiento y todas las cosas de la iglesia salen de los fondos, de las ofrendas, de los diezmos, pero nosotros tenemos que entender que no podemos ser una carga más todavía para la iglesia. Entonces, muy importante, más allá de que la iglesia tiene la obligación de sostener al sacerdote, como dice el apóstol Pablo, y yo sostengo eso, nosotros debemos ser ejemplo y no debemos ser una carga para la iglesia. Entonces, la persona que va a liderar es una persona que muchas veces, como decíamos al principio, es bueno que el hermano quiera ser pastor, pero muchas veces las motivaciones fueron las equivocadas. Muchas veces esas motivaciones vinieron porque lo empujaron, muchas veces vinieron porque alguien le dijo profecías no bíblicas de que vas a ser pastor, tal vez porque la persona al no tener un trabajo se mete dentro del ministerio creyendo de que a través de esto él va a sostener a su familia, él va a vivir y no son los motivos correctos. Nosotros, buen anhelo es querer servir a Dios, pero, dice la palabra, es necesario que el pastor tenga estos requisitos. Y uno de esos requisitos es que no sea avaro, sino que sea alguien dadivoso, alguien que colabore con la iglesia, alguien que entienda que él tiene que ser una ayuda para la iglesia, no una carga para la iglesia. Hoy en día vemos tantas iglesias que alquilan y yo me pregunto y digo, ¿de dónde sale la plata para ese alquiler? ¿Sale de las ofrendas, sale de los diezmos o se le pide a los hermanos un dinero extra para pagar el alquiler de ese lugar? Entonces es ahí cuando nosotros ya nos metemos en un terreno muy complicado de poner una carga pesada sobre la grey, y nosotros no fuimos llamados para eso. Nosotros fuimos ¿para qué? Como decía, para apacentar la grey. ¿Con qué? Con amor, con cuidado, para entender de que nosotros estamos ahí para servir. Entonces, es importante que el líder, el pastor, sea alguien dispuesto a servir, no a ser servido. Y muchas veces, lamentablemente, mucha gente se pone en el ministerio porque lo que procura es que le sirvan. Quiero que me atiendan, quiero que me atiendan bien. Yo he escuchado gente aquí en esta iglesia, en el ministerio Roca Eterna, yo he escuchado gente de decir,
pastor, ¿cómo puede ser que algunos hermanos a usted, cuando usted está, le ofrecen un café, le ofrecen un tecito, pero cuando usted no está y hay otro, en el caso mío que estoy yo, a mí no me ofrecen ni siquiera un café? Hermano, es ahí donde se prenden las alarmas, porque la persona no está diciendo, bueno, no me sirvieron un café, tal vez no se dieron cuenta, no es necesario, voy y me lo hago yo. Pero yo no estoy esperando que me vengan a atender. Entonces, cuando la persona está esperando que lo atiendan, que lo reconozcan, muchas veces la gente se mete dentro del ministerio esperando eso, esperando reconocimiento, que me valoren, tal vez porque viene con ciertas carencias personales de autoestima muy por el piso, porque tal vez nunca en su vida logró nada, tal vez porque nunca en su casa lo valoraron, nunca su esposa lo valoró. Entonces de repente él quiere venderse y usa la iglesia para eso. Imagínese en los líos que después la iglesia se mete por esas cosas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. El día de mañana, ¿a quién escuchamos? El día de mañana en la iglesia, ¿dónde nos congreguemos? ¿Quién es ese pastor? Nosotros tenemos la guía de Dios a través de la palabra de Dios para que nosotros podamos ser guiados. La palabra de Dios me ayuda a mí a ser instruido, a caminar en obediencia como Dios quiere que camine. No porque en la esquina de mi casa hay una iglesia y dice Jesús, voy y me meto. Porque la palabra dice, como dice en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces yo no me puedo ir a meter, pero dice, pero en aquellos días me dirán, en tu nombre hemos predicado, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos echado fuera demonios, hemos sanado. Y dice la palabra, y Jesús dice, yo no los conozco. Ahora la pregunta es, y está con signo de pregunta, en tu nombre hemos echado fuera demonios. La pregunta es, ¿han echado demonios? En tu nombre hemos sanado enfermos. ¿Han sanado enfermos? ¿Es cierto eso? Porque si Jesús no te conoce, te puedo asegurar que nunca hubo una sanidad. En tu nombre hemos predicado, pero yo no los envié a predicar eso, yo los envié a predicar mi palabra, a vivir mi palabra. Y dice en el versículo 4, y aquí es donde nosotros nos vamos a detener y vamos a terminar este domingo, esta porción, que gobierne bien su casa. El domingo que viene continuaremos que tenga a sus hijos en sujeción, que no sea un neófito y que tenga un buen testimonio para los de afuera. Pero el día de hoy vamos a finalizar que gobierne bien su casa. Y esto es el carácter familiar de un pastor, el carácter familiar de los hermanos de la iglesia, el carácter familiar de los varones de la iglesia. Por eso es muy importante que el líder, y no solamente el líder, sino todos los hermanos tengan este don de liderazgo. Es muy importante que el hermano tenga estos dotes de liderazgo, tenga estas cualidades de liderazgo. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo, si no sabe gobernar su casa, versículo 15, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, nuestra casa es la pequeña iglesia. Si ese hombre no sabe cuidar su pequeña iglesia, ¿cómo cuidará la iglesia grande? Si ese hombre no ejercitó en buen liderazgo en su casa, ¿cómo puede ser líder dentro de la iglesia? Esto es para aquellos hermanos que el día de mañana dicen, yo quiero ser pastor, yo aspiro a ser pastor, yo aspiro a servir a Dios, yo tengo el deseo en mi corazón el anhelo de ser un servidor de Dios. Entonces, es muy importante tu casa. Es muy importante cómo tú vives en tu casa.
Y fíjate algo que es lo que nosotros vamos a ver el domingo que viene, y dice, y que tenga a sus hijos en sujeción. No le está hablando a la esposa, sino está hablando de los hijos. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, fíjate que cuando Pablo le escribe a Timoteo estas cualidades sirven para que yo me analice, pero también estas cualidades sirven para que otro me analice. Y yo creo que el punto fundamental aquí es analizar a otro. Ver si esta persona tiene estas cualidades. Y yo creo que en esta cualidad de que gobierne bien su casa, yo creo que aquí cierra muchas cosas. Porque aquí nosotros podemos ver la vida privada de la persona. Podemos ver a sus hijos, cómo son sus hijos, cómo es su esposa, cómo es su familia. Porque como él es en su casa, él será en la iglesia. Él será en el liderazgo. Entonces nosotros tenemos que entender que a todo hombre Dios le dio esa autoridad de ser líder de su casa, de ser cabeza del hogar. Entonces, ¿qué significa que gobierne bien su casa? La palabra que gobierne significa alguien que es cabeza, alguien que está frente a su familia, alguien que está al frente, alguien que ejerce dominio. Eso significa gobernar. Ahora dice que gobierne bien su casa, que tome la autoridad que le fue delegada. Y eso es algo que hoy en día está en juego en muchos hogares, donde a muchos hombres se los ha desplazado y la esposa ha tomado el liderazgo del hogar, algo que completamente Dios prohíbe, porque Dios dice en su palabra a lo largo de las Escrituras, muchas veces habla de que Dios ha puesto al hombre como cabeza de la familia. Esto, cabeza de la familia, es la autoridad, es el estar al frente de la familia, es guiar a la familia, es gobernar a la familia, es ejercer dominio sobre la familia, es llevar adelante a la familia. Eso es el liderazgo, es como en un ejército, alguien que está al frente, que está liderando. Imagínense, yo siempre he usado esta enseñanza porque es muy importante, porque lo mismo pasa en las enseñanzas militares. Cuando hay un líder, esa persona que está comandando el batallón o el escuadrón que está llevando adelante, esta persona cuando da una orden, es muy importante que todos la obedezcan. ¿Por qué? Porque en el campo de batalla, si usted no obedece la orden, usted puede perder su vida. Cuando el que va al frente y se encuentra en una situación donde ve que hay enemigos y él da la orden de todos cuerpo a tierra, hermano, usted dice, yo no me voy a sujetar a este. Usted va a perder su vida. Por eso es muy importante confiar en el líder, confiar en la persona que está llevando adelante el escuadrón. Lo mismo pasa en la familia. Nosotros tenemos que entender que ese hombre fue puesto, instituido por Dios, capacitado por Dios, porque Dios le da una capacidad. Dios no le da esa capacidad a una mujer. Dios le da esa capacidad al hombre. Dios capacitó al hombre para que él sea líder. Y se puede ver físicamente que el hombre físicamente es más fuerte que la mujer. Entonces Dios le dio una capacidad diferente. No es que una superioridad. No. Son roles distintos. Son roles distintos. Entonces nosotros tenemos que entender que en esta capacidad que Dios le dio no es una superioridad, es un rol que Dios le dio al hombre para que el hombre pueda ejercerlo. Entonces el hombre debe gobernar su casa, porque si no sabe gobernar su casa, tampoco puede gobernar la iglesia. Esto nos enseña, estas palabras nos enseñan que todo hombre es cabeza de la familia. Y todo hermano de la iglesia debe gobernar bien su casa. ¿Sabe que yo he visto algo a lo largo de todos estos años? Y lo que he visto es que
Muchos niños que venían a la escuelita dominical, muchos niños que iban creciendo dentro de la iglesia, a lo largo de los años esos jóvenes se apartaron, se alejaron de las cosas de Dios. ¿Y sabe por qué? Por consecuencia de los padres. Porque si los padres se alejan, los niños se alejan. Si los padres son rebeldes, los hijos son rebeldes. Si los padres contradicen la iglesia, los hijos contradicen la iglesia. Entonces, fíjate la importancia que un hermano varón dentro de la iglesia tiene con respecto a su familia. Esto es muy importante. Entonces, tenemos que entender que todos los hermanos de la iglesia fueron constituidos cabeza del hogar, los que están casados. Esto no es solamente para el pastor, sino esto es para todos los hermanos de la iglesia. Y dice el pastor Sugel con respecto a esta palabra, y él dice, un hermano, escuche bien, que no sabe gobernar su casa, no solo no puede ser pastor, sino que tampoco Dios lo puede bendecir en ningún área. En ningún área. Y se lo vuelvo a decir porque me gustó la palabra, la frase. Un hermano que no sabe gobernar su casa no solo no puede ser pastor, sino que tampoco Dios lo puede bendecir en ningún área de la vida. Porque en el área primordial donde Dios lo puso a ejercer su ministerio, acuérdese que el ministerio comienza con mi propia vida, comienza con mi casa, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Entonces, si yo no puedo ser un buen líder en mi casa, tampoco puedo pretender que Dios me bendiga en otras áreas de mi vida. Acuérdese que dice que para que mi oración no sea estorbada, yo tengo que estar bien con mi esposa. Porque si yo estoy mal con mi esposa, yo maltrato a mi esposa, yo hiero a mi esposa, yo lastimo a mi esposa, mi oración va a ser estorbada, dice la palabra de Dios. Dios no va a atender esa oración. Y el pastor John MacArthur, hablando con respecto a este pasaje de que gobierne bien su casa, él habla con un énfasis con respecto a la persona que puede liderar una iglesia. Y escuche bien porque es importante que hagamos acá una pausa y prestemos atención a esto. ¿Por qué? Porque él hace un comentario que me gustaría compartírselos, porque yo comparto exactamente lo mismo. Y él dice que una persona divorciada, hoy en día que abundan los pastores divorciados, es muy importante esto, que una persona divorciada debería considerarse con mucha cautela para el ministerio. Si hay una persona que ha estado divorciado, se ha vuelto a casar, y esa persona quiere aspirar al ministerio pastoral, es una persona que debe ser manejada con mucha cautela. ¿Por qué? Y acá está la evidencia. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser manejada con mucha cautela? Ya que él no ha dado evidencia de un buen liderazgo en su matrimonio anterior. Entonces, si esa persona ya ha fracasado como líder de su familia anteriormente, ¿por qué fracasó? Por su egoísmo, por sus pasiones, por su autocontrol. Entonces, esa persona no puede ser puesta en el liderazgo con facilidad. Entonces dice, escuche, no solo se puede admitir a esta persona divorciada, sino que hay que evaluar, escuche bien, no solo se puede admitir a esta persona, pero hay que evaluar si esa persona se divorció por razones bíblicas válidas. Escuche bien. Dice, esta persona divorciada puede ser considerada en el ministerio pastoral, puede ser considerada con mucha cautela, pero hay que analizar en profundidad que
que esta persona haya venido a través de un divorcio con razones bíblicas válidas. ¿Y usted sabe cuáles son las razones bíblicas válidas? Las razones bíblicas válidas es que este hombre se haya divorciado porque su esposa le fue infiel y se fue con otro hombre. Esas son las razones bíblicas válidas. Si esa persona no le fue infiel y no se fue con otro hombre, entonces esa persona se divorció por razones erróneas. Y el pastor John MacArthur, uno de los teólogos más importantes del siglo XXI, dice: no puede ser admitido como pastor. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y decir: espera, este hombre, que es uno de los teólogos más importantes que tiene la iglesia hoy en día, como ha tenido grandes teólogos a lo largo de la historia, Juan Calvino, John Fox, John Whitefield, Charles Spurgeon, Martín Lutero, Tomás de Aquino, San Agustín. Espera, se está diciendo algo, que esta persona debe ser considerada. ¿Por qué? Porque una persona que gobierna bien su casa, acuérdese que al principio decía: palabra fiel si alguno anhela obispado, marido de una sola mujer. Entonces nosotros tenemos que ver aquí que está diciendo que sepa gobernar su casa. Ahora, si esta persona ha demostrado que se ha divorciado bajo los términos bíblicos válidos, esta persona lo tendrá que demostrar con un tiempo prolongado de un liderazgo dentro de su hogar, en su nuevo matrimonio, que es sólido y que cría a sus hijos piadosos. Estas son sus palabras. Entonces, una persona que es divorciada puede ser admitida en el ministerio pastoral si esa persona se ha divorciado por las razones bíblicas válidas y si esa persona ha demostrado, a través de su nuevo matrimonio, ha demostrado solidez y un liderazgo de crianza de sus hijos en piedad, piadosos. Esos son los términos. Dice: el que no gobierna bien su casa antes, no la gobernará bien mañana, no la gobernará bien pasado. Entonces nosotros ahí tenemos que prestar mucha atención. Tenemos que mirar qué es lo que Dios nos está diciendo. Fíjate algo, la persona que es líder de su familia es una persona que le da dirección a su familia, y la primera dirección que le da a su familia es la dirección espiritual. Por eso, la mayoría de los comentaristas a lo largo de la historia dicen esto. Escuche. La mayoría de los comentaristas a lo largo de la historia opinan que nadie puede estar al frente de un ministerio alguien que le cedió el liderazgo a su esposa. Esto es otro de los puntos cruciales que hoy en día se ve mucho. Personas que son irresponsables en su autoridad que le fue designada. Personas que son gobernadas por su esposa. Esos hombres que son gobernados por sus esposas serán gobernados en la iglesia, y la iglesia será gobernada por su esposa, algo que Dios no aprueba. Nosotros hemos visto muchas veces esta condición. Mujeres que terminan sometiendo a su marido, oprimiendo a su marido y ejerciendo el lugar de su marido. Acuérdese que una de las cosas que habló Dios en Génesis capítulo 3 es que el deseo de la mujer sería ¿cuál? ¿Cuál sería el deseo de la mujer? Tomar el lugar del hombre.
tomar el lugar del liderazgo, tomar el lugar de su marido. Y eso es algo que lo hemos visto a lo largo de muchas generaciones y hoy, más que nunca, lo estamos viendo. Entonces, debemos entender qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Para qué? Para nosotros poder ser aprendidos, para nosotros poder entender que Dios quiere que caminemos en rectitud a su palabra, en obediencia a su palabra. No todo el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios es la que está establecida en su palabra, es la que nosotros tenemos que procurar aplicar a nuestra vida. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, en esta mañana por tu palabra. Por permitirnos, Señor, exponer tu palabra que es santa, pura, perfecta, infalible, inerrante, inequívoca. Tu palabra, Señor, es la que corrige al hombre, la que desasna al hombre, la que lo capacita, la que le enseña cómo poder agradarte y vivir vidas piadosas para ti, amado Dios, para toda buena obra. Una persona, Señor, que no pone su corazón al estudio de la palabra, al escuchar tu palabra, al aplicar tu palabra, es una persona, Señor, que fácilmente puede ser arrastrada por corrientes engañosas. Pero una persona, como dice tu palabra en Efesios, capítulo 6, la armadura del Espíritu, aquella espada que es la palabra de Dios. Si no sabemos usar la palabra de Dios como la espada que nos va a defender, la espada con la cual vamos a pelear, Señor, para no caer en los lazos del enemigo, entendiendo, Señor, qué es lo que tú estableciste, como dice tu palabra, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Señor, hoy en día muchas veces los hombres y las mujeres nos conducimos en la iglesia a nuestro criterio, a nuestro entender, a nuestro parecer, con nuestras presuposiciones, pero no aplicando lo que dice tu palabra, no aplicando tu verdad. Señor, tú nos instruiste, tú nos llamaste, tú nos diste tu palabra para que nosotros aprendamos a vivir bajo la dirección del Espíritu. Y vivir bajo la dirección del Espíritu no es siendo movido por emociones, sino siendo movido por tu palabra, obedeciéndola. Por eso te pido, Dios, que nos ayudes a toda la iglesia, a todas las iglesias, a todos los pastores, a considerar estos pasajes, a meditar en esta palabra, a aplicar esta palabra a nuestras vidas, para entender, Señor, que nosotros queremos servirte y obedecerte y hacer lo que tu palabra nos dice. Ayúdanos, guíanos, llénanos de tu espíritu, de toda convicción, de toda fe y de toda certeza de que cada día más se levantarán hombres y mujeres que defenderán la verdad bíblica, Dios. Hombres y mujeres con convicciones sólidas. Te pedimos, Padre, que envíes obreros a las mies, como dice en tu palabra. Pedid al Señor de las mies. Padre, envía obreros, levanta pastores que sean fieles a tu palabra, comprometidos con la verdad, predicando la sana enseñanza con un corazón sincero. Dios, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga mucho, que termines bien este día, día del Señor. Nos vemos en esta semana con estas breves reseñas que estaremos compartiendo
Y si no, nos vemos el domingo siguiente en la próxima predicación de nuestro estudio, cómo debes conducirte en la casa del Señor. Chau, bendiciones para todos. Dios me los bendiga.